Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a la Hora Católica. La Hora Católica es un espacio de comunión fraterna donde acudimos domingo tras domingo a la escucha atenta, responsable y crítica de la palabra de Dios. La misión que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, se hace una realidad. Con alegría, me honro en presentar la solidez y la hermosura de nuestra fe católica. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más nos encontramos en esta programación de radio, La Hora Católica, donde domingo a domingo nos puedes escuchar de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación de radio La Ley, 99.5 FM. También lo puedes hacer a través del internet al www.995fm radiolaley.com. Hoy este día se va a estar hablando sobre María, la virginidad de María, y hablar más sobre el rosario, si el rosario es bíblico o no. Y para hablarnos de ellos, se encuentra con nosotros Alma Hernández. ¿Cómo está, Alma? Hola, Pedro. Muy bien, muchísimas gracias. Bien contenta. Sí, bien, pero antes de continuar, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores en Hermiston, Atienda La Comadre, La Palma Restaurant, Joyería Ochoa, Ixtapa Restaurant y El Charrito Restaurant de Pennington, Oregon. Gracias a todos ellos por su patrocinio. De no ser por su patrocinio, esta hora de programación fuera un poquito más difícil de sacarla al aire. Adelante, Alma. Gracias, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues como usted bien menciona, hablaremos hoy acerca de María y pues me gustaría mucho empezar este tema con una línea de la oración de un alma enamorada escrito por San Juan de la Cruz, que dice así: y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a comentar que es irremediable, es una consecuencia natural. Es un hecho que tarde o temprano sucede, Pedro. Cuando nos decidimos a amar a Jesús, este amor nos conduce irremediablemente a los brazos de María. Y ojalá que a través de estos micrófonos, en este tiempo que los radioescuchas y nosotros, Pedro, hemos coincidido por voluntad de nuestro Padre, pues se nos conceda sembrar en el corazón de muchos al menos la inquietud por conocer más acerca de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Sí, a través de esa inquietud o esa curiosidad por conocer más, puedan seguir explorando. Claro que sí. Entonces vamos empezando poniendo algunos cimientos históricos primero que nada. A mí me gustaría muchísimo recordar que por 1500 años, Pedro, todos estuvimos de acuerdo con respecto a María, a lo que vamos a mencionar hoy. Desde que Jesús anduvo entre los hombres hasta el año 1500, como he mencionado, y luego no fue hasta el año 1600 cuando surgen las iglesias separadas. Pero consideremos, por favor, que todo el tiempo, desde que Jesús nos dejó a su madre, que es nuestra madre, hasta el año 1600 que surgieron las iglesias separadas, todos estábamos de acuerdo. De acuerdo. La separación, pues, recordemos que principalmente gracias a Lutero, cuando afirma que cada quien interpreta la Biblia como quiere, ahí es cuando surgen las divisiones, los cuestionamientos, las respuestas sin fundamento bíblico, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a platicar de algunos principales cuestionamientos que se le dan a nuestra madre, que surgen alrededor de nuestra Santísima Virgen María, y vamos a ver, ojalá que todo quede bien claro, Pedro. Entonces, esperemos que así sea. Claro que sí. Luego ahí me interrumpe y usted me pregunta y usted me ayuda también, ¿eh? Le doy la respuesta a la vez también. Entonces, ¿por qué decimos que María es la Madre de Dios? Cuando la fe de la Iglesia, vamos a empezar con esta afirmación, María, Madre de Dios, porque pareciera ser confuso, ¿verdad? Y prestarse a muchísimas malas interpretaciones. Y desde un punto de vista, pues si dijéramos, híjole, no tiene sentido, María, la Madre de Dios. Bueno, cuando la fe de la Iglesia hace esta afirmación, no queremos decir que Dios empezó a existir a partir de la Virgen María, pues eso estaría ilógico, ¿verdad? La Iglesia Católica no quiere decir esto. Lo que nuestra fe afirma es que Dios, quien es Dios, que nadie lo creó,
quiso pasar a través de ella. Ya Dios existía desde siempre, nadie lo hizo. Él quiso ser gestado a través de una criatura, tomar carne y sangre de una criatura especialmente preparada por Él, para poder nacer y andar entre nosotros. La Virgen María dio a luz y dio a luz a alguien, pero a alguien muy, muy especial, a Jesús, quien tiene una persona divina. Eso es bien, bien importante. Jesús tiene una persona divina. El yo de Jesús, a diferencia del de nosotros, el yo de Jesús es divino. Mi yo, por ejemplo, el de Alma Hernández, o el yo del señor Pedro Flores, es un yo humano. Solo Jesús tiene un yo completamente divino. Nada de que Jesús tenía un yo, una parte humana y una parte divina. No. Es absolutamente divino. Su yo es divino. La persona de Jesús es la segunda persona del Verbo que tomó sangre y se hizo hombre. Entonces, María gestó a Dios en su ser. Aunque milagrosamente la concepción, sin la intervención de varón, por supuesto, pero el resto fue una gestación en sus entrañas, como todas las madres gestan a sus hijos durante 9 meses. Y salió de su seno también de forma milagrosa, también lo vamos a ver más adelantito, pero vuelvo y repito, el proceso de gestación fue exactamente el mismo. La concepción y el nacimiento fueron milagrosos, pero la gestación fue como todas las madres hemos gestado a nuestros hijos. Bueno, y dicho lo anterior, si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios, ¿verdad? Yo creo que más claro que el agua, pues no lo podemos explicar. No debiera haber objeción alguna cuando decimos María, madre de Dios, ¿no? Si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Ahora, ¿que de dónde sale que Jesús es Dios? ¿O por qué afirmamos que Jesús es Dios? Bueno, la Biblia, nuestra escritura está plagada, ¿verdad? Sí, ahí lo explica, lo dice claramente. Entonces vamos a mencionar un texto bíblico por aquello de no te entumas, decía mi abuelito. Juan 20:28, donde Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Entonces, pero creo que pues ahí no tenemos tanto problema en aceptar que Jesús es Dios. Aparte, es de nuestro misterio de la Santísima Trinidad. Aparte, pues que la Escritura, como ya dije, está repleta de citas que ponen esta verdad de manifiesto. Entonces, a mí me gustaría platicar un poquito acerca, me gustaría mucho compartir con los radioescuchas acerca de desde cuándo Dios tenía a la Virgen María en sus pensamientos, ¿no? Por supuesto, cuánto ama a Dios a la Virgen María. Es bien interesante en el Génesis 3:15, cuando Dios dice a Satanás, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ojo, mucho ojo aquí, porque en este momento Dios no se está refiriendo a Eva. Dios claramente dice, pondré enemistad. Y claramente, pues no era Eva la enemiga, al contrario, Eva llegaron a tener algo en común, ¿no? El pecado. Cuando escuchamos esto en el Génesis, se habla de una mujer, pero de otra mujer, ya no Eva. Eva falló, por decirlo así de alguna manera. Se dejó tentar, se habla de una mujer y de su descendencia, que le aplastarán la cabeza. Eva no le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás se la aplastó a Eva. Y junto con Eva todos nosotros, Pedro nos tocó. Pero vendrá una mujer con su descendencia que sí aplastarán la cabeza de Satanás, porque rechazarán el pecado. Porque para ser enemigo de Satanás significa rechazar absolutamente en todo momento el pecado. Y eso solo se logra con obediencia y fe, como la de María y Jesús. Y por supuesto, libres también del pecado original los dos, porque así Dios lo dispuso. Porque para Él no hay imposibles. Él es el creador. Él hace nuevas todas las cosas. Por eso San Pablo dice que Jesús es el nuevo Adán. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Sí. Por ahí vamos, pareciera que en Jesús y María nos ha regalado para nuestra salvación una nueva pareja, un nuevo amor, uno más puro, el de la madre y su hijo, para vencer a Satanás. Recordemos que el Génesis formaba parte pues de la Torá o Pentateuco del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba a esa mujer que fue anunciada aquí, que se conoce como el protoevangelio, que es la primera vez que se anuncia, ¿no? a nuestro Salvador.
el pueblo de Israel esperaba a esa mujer y su descendencia vencerían a Satanás. En los comienzos de la vida pública de Jesús, María aparece primero. Fíjese también qué interesante. Ahorita vamos a mostrar muchos ejemplos. Por ejemplo, Eva vino de Adán, de la costilla de Adán, ¿verdad? Es lo que nos dice el Génesis en nuestra parte de la creación. En la nueva pareja de María y Jesús, ahora es Jesús quien nace de María. María por delante, como preparando el camino por ahí. Entonces, un comentario bien interesante también es notar que la Santa Escritura nos va descubriendo a María en el principio de la Biblia, como lo vemos aquí en el Génesis 3:15, y también al final de la Biblia en el libro del Apocalipsis. Justo en medio del libro del Apocalipsis, ¿en cuál capítulo cree, Pedro? En el 12, ¿verdad? ¿Y qué es el 12? 12 tribus de Israel, ¿verdad? 12 apóstoles, y el 12 es un número bien significativo en nuestra Santa Escritura. Entonces, bueno, por ejemplo, le vamos a dar lectura a Apocalipsis 12:1, que dice, aquí nos vuelve a mencionar San Juan a una mujer. Otra vez el término mujer. Ya vimos en el Génesis 3:15, ¿verdad? Proceder entre enemistad entre ti y la mujer y su descendencia. Entonces, otra vez vemos el término mujer en el Apocalipsis 12:1. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Ese fue Apocalipsis 12:1. Y mire, 12 estrellas en su cabeza. Una mujer revestida del sol. Pues, ¿quién es el sol? ¿Verdad? Sí, desde entonces se anunciaba. ¿Verdad? Entonces estamos al principio en el Génesis 3:15 y al final en el Apocalipsis, en el último libro en medio. Qué interesante, qué datos tan interesantes, ¿verdad? Y luego de repente pensamos que no se habla de María en la Biblia. Claro que se habla, claro que ahí está. Entonces aquí nos vuelve a mencionar Juan a una mujer. Otra vez el término mujer, como yo decía, ¿verdad? Hace un momento. Imaginémonos, Pedro, el gozo de Juan al tener esta visión de la Virgen María en el cielo, esa visión que Dios le ha regalado. Yo trato de imaginar que él dirá, híjole, es la madre de mi maestro, a la que yo cuidé, a la que a mí me encargó, ¿verdad? Porque yo estoy bien segura, tengo fe de que a quien él ve, por supuesto que es María, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, qué habrá sentido San Juan ahí en ese momento. Entonces, el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel al que preparó para encargarle a su madre también, en los inicios de su Evangelio, en el capítulo 2, describe el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. Mire, fíjese, Pedro, de alguna manera estoy tratando de hablar acerca de María, ¿verdad? Para que nos demos una idea. Los radioescuchas, ¿quién la persona de María, ¿verdad? Qué importante fue la persona de María también en la vida de Jesús. Las bodas de Caná pudiera ser otro medio de ataque que nos cuestionan por lo que voy a explicar enseguida. En las bodas de Caná, donde observamos como pareciera que María le da un empujoncito a Jesús para iniciar su vida pública. Recordemos que Jesús, antes de las bodas de Caná, no había hecho ningún milagro todavía. Este es el primero. En la boda donde se acaba el vino, que podemos leer en Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan también, al principio, casi en los primeros capítulos, María le dice de una manera bien sutil. No es una súplica repetida, mucho menos una orden. Es un comentario tan sutil. Hijo, no tienen vino. Y eso solo es suficiente para que Jesús la escuche. ¿Y qué le responde? Mujer. Otra vez el término mujer, ¿verdad? Todavía no es mi hora. Si pusimos atención, mujer, ¿verdad? Yo aquí quiero hacer mucho hincapié en este término porque significa mucho. Aquí es donde nuestros hermanos separados nos dicen que se refiere a María como una mujer cualquiera con desprecio, porque no le dijo madre de mi vida o mami o mamá o yo no sé cómo cualquiera le diríamos a nuestra mamá. Pero es una interpretación del texto bíblico completamente fuera del marco histórico, ya que en aquellos tiempos no se le llamaba mujer a cualquier persona del sexo femenino, pues la mujer era la madre del Mesías, era la que estaban esperando. Al referirse Jesús aquí a María, su madre, con el término mujer, Jesús se autorrevela, ¿verdad? Diciendo, esta es la mujer, ¿verdad? Sí. Y yo soy el Mesías.
Otros aspectos muy importantes, y por supuesto esta autorrevelación la tenemos en una parte de nuestro rosario también, es un misterio. Entonces, pero para allá vamos también. Otros aspectos bien importantes que no debemos ignorar, que me parece importante mencionarlos, es los siguientes elementos, pues Jesús, María y el agua. En el primer milagro, María está presente, el agua está presente. El agua, Jesús la transforma en vino. Y luego, ¿qué sucede después? El vino en la última cena se transformará en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo, bueno, es la sustancia de nuestra Eucaristía también. Otra vez, María involucrada en el principio junto a Jesús y al final. El agua significa, pues, para todos los católicos el sacramento de nuestro bautismo, como bien sabemos, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar un poquito más en este milagro de las bodas de Caná, porque creo que aquí nos queda de manifiesto muchas cosas acerca de María, muchísimas cosas. Lejos de subestimar la posición de María, como ya mencionaba hace un momento, Jesús le confirma su papel como mediadora e intercesora en nuestro nombre ante Dios. Que ese es otro medio de ataque a veces también, ¿verdad? Acerca de la persona de María, de que para nosotros es nuestra mediadora, nuestra intercesora. Y el ataque principal es que que solamente Jesús intercede por nosotros ante Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos viendo un poquito más. Cuando se trata de María, como ya comentábamos, no suena como le deberías pues contestar a tu mamá. Ya no digamos lo fuerte que suena el mujer en la respuesta, pero muchos intérpretes, incluidos protestantes evangélicos, toman este versículo en su valor nominal, como ya comentábamos, pues, concluyendo que es una especie de reproche. Entonces, como que si, incluso creo por ahí un estudioso evangélico muy respetado que toma esta manera de respuesta, sugiriendo que Jesús pone distancia entre sí mismo y María y señala que él comienza su ministerio en iniciativa propia. Pues nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Es una interpretación pues bastante pobre. Vamos viendo el papel de María como mediadora en las bodas de Caná, como empezaba yo a comentar. Esta interpretación no solo va, pues, por ejemplo, en contra de lo que la Iglesia enseña sobre María, sino que además está completamente fuera de contexto. Bueno, yo ya lo había comentado. Hay dos hechos deslumbrantes que sugieren otra interpretación. Vamos analizando más. Primero, María no se echa para atrás como si hubiera sido reprendida, porque cuando a usted lo desprecian, Pedro, o cuando nos sentimos que nos rechazaron, pues como que nos da vergüencita y nos hacemos... Se cohíbe y ya no quiere. Exacto, se cohíbe, ¿verdad? Y aquí María no se cohibió. María no se echa para atrás como si hubiera sido reprendida o algo así. Fíjate que le dio al tino a usted. Al contrario, ella audazmente cobra fuerza y se dirige. ¿Qué es lo siguiente que dice? ¿Verdad? Dice, hagan lo que Jesús les indique. Esa no es para mí esa fue una manera, sí, audaz, sutil, y nada de echarse para atrás. Hagan lo que Jesús les indique. ¿Por qué? Porque María conoce a su hijo, ¿verdad? Entonces, 30 años, ¿verdad? Pasar ahí conviviendo con tu madre. Esa madre conviviendo con tu hijo no va a conocer a su hijo. Claro, por eso les dice, hagan lo que Jesús les indique. Este no es solo el comportamiento de alguien que no ha sido reprendido, sino que además indica que María esperaba que Jesús tomara acción. Vuelvo y repito, pues porque lo conoce. Ella tomó su declaración como una respuesta positiva a su pedido, mujer. Casi que yo me imagino que María debe haber dicho, ay, ya me descubrieron. Entonces, tuvo razón María. Bueno, pues después vemos a Jesús convirtiendo el agua en vino. Esto confirma su reacción. Lejos de subestimar la posición de María, esto confirma su papel como mediadora e intercesora en nuestro nombre, con su Hijo ante Dios, como Juan Pablo II lo dijo en su encíclica. Vamos dándole en su encíclica Redemptoris Mater, que se pronuncia, dice así, se da una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones. Ojo, entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio.
O sea, se hace mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede y tiene el derecho también de hacer presente al Hijo todas las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. ¿Pero con quién? Con su Hijo. El papel de intercesora de María es confirmado en el episodio de Caná, como comentamos pues, y como Juan Pablo II también afirma. Parece que Jesús fue invitado a una boda en virtud de su asociación con María. Es decir, Jesús y sus discípulos aparecen en la lista de invitados después de María, ¿verdad? Es a través de María que Jesús viene a nosotros. A pesar de lo radical que esto pudiera sonar, esta es la verdad de la encarnación. Y este no es un momento pues aleatorio en el Evangelio de Juan, es el comienzo del ministerio de Jesús. Y aún hay más acerca de este milagro. Este sí me encanta mucho porque, como le digo, podemos descubrir mil cosas acerca de María en este milagro de las bodas de Caná, porque también pudiéramos interpretar como de Caná a la cruz, porque fíjese, la palabra que a primera vista parece despectiva, como ya hablábamos, mujer, en realidad pues está llena de significado, ya lo hemos dejado claro, ¿verdad? Nuestra primera pista viene en la segunda oración, en la que Jesús menciona que su hora no ha llegado, ¿verdad? Para cualquier lector novato que a lo mejor empezáramos a leer la Biblia, la referencia de Jesús al tiempo pudiera parecer que refuerza la interpretación antemariana, ¿no? Diciendo ahora no, como que dice ahora no es un buen momento. Pero hora en el Evangelio de Juan, cuando se refiere a una hora específica del día, como por ejemplo la 10ª hora, como nos dice Juan 1:39, es siempre una referencia simbólica a la muerte de Jesús y a la oculta exaltación en la cruz, ¿verdad? La palabra hora, entonces, conecta este momento de comienzo de su vida pública con el clímax en la cruz. Ahora, la intercesión de María toma un significado aún mucho mayor. Desencadena los eventos que llevan directo a la cruz. ¿No cree, Pedro? Sí. Ahí nos desencadenan inicia la vida pública de Jesús, los milagros, pero también se desencadenan los eventos que le van a llevar pues directo a la cruz. En Juan 19 vemos a María al pie de la cruz. Ella no se ha retirado hacia el fondo, ella no ha disminuido como Cristo ha aumentado, porque no está en competencia con su Hijo. En cambio, al pie de la cruz, la conexión de María con el trabajo salvador de Cristo, pues queda confirmado ahí. En la crucifixión sucede que Jesús se dirige a ella nuevamente ¿con qué término? ¿Con cuál cree? Con mujer otra vez, ¿verdad? Mujer. Nuevamente pronuncia el nombre de mujer. Sí, esta vez en el contexto de hacer provisiones para que ella se quede con el discípulo amado. Por ejemplo, esto nos recuerda nuevamente el papel intercesor de María en Caná. Y nos recuerda este papel en un momento crucialmente importante. Entonces, al principio de nuestro programa comentábamos que María como la nueva Eva, Jesús como el nuevo Adán. Pero ¿por qué se dirige a María como mujer en primer lugar, además de conectar Caná con la cruz? ¿Qué significa esta manera de dirigirse a ella? A mí me gusta mucho cómo lo interpreta Juan Pablo II. Identifica que la palabra mujer pues evoca la profecía en Génesis 3:15, como empezábamos, donde Eva es escrita en un lenguaje pues anónimo muy similar. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, que era lo que comentábamos al principio, pues, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Si soy bien repetitiva con esto, 1000 disculpas a los radioescuchas, pero sí, es bien importante que quede pues bien claro. Llamar a María mujer evoca entonces este pasaje, mismo que es llamado a veces, pues como ya comentábamos, el protoevangelio, porque se anticipa a Cristo. Tal como Juan Pablo II dice, por medio de su muerte redentora, Jesucristo vence el mal del pecado y de la muerte desde sus propias raíces. Pero tal como en Génesis 3:15 clarifica este drama, aquí Cristo confirma su papel universal en este conflicto entre el cielo y el infierno, ¿verdad? Entonces Pedro, fíjese que lejos pues de ser vergonzoso para los católicos este episodio, esta cita este relato de la boda en Caná,
es uno de los textos bíblicos más fuertes que soportan todas las enseñanzas marianas de la Iglesia. Con este entendimiento renovado de la historia en cuestión, escuchemos nuevamente a María, escuchemos hagan lo que Él les diga. Escuchemos a María todos los días mientras nos habla de su Hijo, hagan lo que Él les diga. Entonces, pues con eso pues termino un poquito hablando de la persona de María. Ojalá que haya quedado pues un poquito de la persona de María, ¿no? Y también vamos hablando lo que es un dogma mariano, que es la virginidad antes y después de la concepción. Es bien interesante cómo recibe ataques también nuestra Virgen María. Quizás yo no le miro mucho, de repente mucho problema cuando la concepción divina no nos pelean tanto como el nacimiento. Nos dicen, bueno, si fue la concepción a través del Espíritu Santo, pero a ver qué pasó con el nacimiento, ¿verdad? Ya después del nacimiento ya no es virgen, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. No sé si a usted le ha tocado escuchar, Pedro, ese argumento también alguna vez. Que bueno, la Iglesia enseña que María conservó siempre intacta la integridad de su organismo, por lo que se le llama virgen perpetua o siempre virgen. La Iglesia enseña que María conservó siempre intacta la integridad de su organismo porque se le llama virgen perpetua o siempre virgen, título que se hace usual desde el siglo IV. Con fórmula más expresa y determinada, la doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. María concibe al Verbo encarnado sin concurso de varón y sin semen viril por una intervención positiva del Espíritu Santo. La virginidad en el parto supone la ausencia de lesión orgánica y del dolor que naturalmente acompañan al alumbramiento. La virginidad después del parto excluye todo tipo de situación carnal y toda nueva generación después del nacimiento de Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿O por qué le ponemos límites a Dios? ¿Qué acaso Él no es el creador? ¿Verdad? Si es voluntad de Dios, si ha sido que la Virgen María se mantuviera virgen antes, durante y después del parto, pareciera como que le ponemos límites a Dios. No, tuvo que haber nacido así como todo el resto de los hombres, si no. ¿Cómo? Es algo que no alcanzo yo es ponerle límites a Dios, es amarrarle las manos a Dios. Es como decir, no, tú pudiste crear todo, pero menos pudiste hacer eso. Pues no, ¿verdad? Entonces, me gustaría hacer un resumen, pues, bien breve. Es pues doctrina de fe divina o de fe o definida que María fue virgen antes de la concepción. Concibió sin concurso o sin ninguna intervención del hombre, sino solo por intervención sobrenatural. Al concebir no perdió su virginidad. El parto fue milagroso, sin dolor. Era lo que hablábamos al principio. La concepción y el alumbramiento fueron milagrosos. Lo único que sí fue la gestación en el vientre de María por 9 meses, lo que sucedió como todas las madres que gestamos a nuestros hijos. Pero en cuanto a la concepción y al nacimiento de Jesús, esos fueron 2 hechos milagrosos, ¿verdad? María permaneció virgen después del parto. Siempre conservó la integridad virginal. Entonces, pues, con esto termino. Son temas bien amplios, ¿verdad? Por supuesto, pero ojalá que quede en la idea de nuestros radioescuchas. Hay que profundizar muchísimo más, pero sí las ideas centrales, principales, creo que sí los hemos logrado transmitir, espero también, y es momento pues de irnos a una pausita, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar este canto. Precisamente hablaba yo que para llegar a María, ¿verdad? Es una consecuencia. Cuando amamos a Jesús, es una consecuencia.
caer en los brazos de María. Entonces, este canto que vamos a escuchar, precisamente, pues yo los invito a que nos enamoremos de Jesús. Vamos enamorándonos de Jesús. Gracias.
canto que acabamos de escuchar se titula Me enamoré de Jesús. En la primera parte, Alma nos estaba hablando de María. También nos dio más información en detalle sobre la virginidad de María. En esta otra segunda parte se va a estar hablando del rosario. Pero antes de continuar, quiero darles la información de los diferentes horarios de misa en Nuestra Señora de los Ángeles, en Hermiston. Los sábados a las 7 de la tarde, esta misa es en español. Los domingos a las 11 de la mañana es bilingüe, a la 1 de la tarde en español y a las 6 de la tarde también es en español. Y en Borman, en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, los sábados a las 7 de la tarde en español. Los domingos a las 9 de la mañana es en inglés, a las 11 de la mañana en español y a la 1 de la tarde en español también esta misa. Bien, muy bien. Ahí está la invitación para todos, para que acudamos ya sea a Borman o a Hermiston, sobre todo los lugares que están intermedios, digamos Irrigon, Yumatila. Pueden ellos escoger a qué iglesia ir, ¿verdad? Claro que sí, Pedro, a renovar nuestra alianza cada domingo, por supuesto. Estaba mirando aquí una nota de cuándo surgió el rosario. Si me lo permite, puedo darle un poquito de información. Claro, adelante, sí. Sí, he encontrado aquí que dice que el rosario surgió alrededor del año 800 a la sombra de los monasterios, como salterio de los laicos. Mientras los monjes rezaban los rosarios, que eran 150, a los laicos, que en su mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestros. Y en el año 1365 se inició una combinación de los 4 salterios divididos en 150 Aves Marías en grupos de 10 y poniendo un Padre Nuestro en inicio en cada uno de ellos. En el 1500 se estableció para cada grupo de 10 Aves Marías la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el actual rosario de 15 misterios. La palabra rosario quiere decir ramillete de rosas. Ya, Usted nos va a dar más información sobre el rosario. Claro. Y ¿en realidad la Biblia explica o habla del rosario? Sí, ¿verdad, Pedro? Ahorita que estábamos platicando de lo que iba a hablar, cuando le dije, vamos a hablar acerca de la justificación bíblica del rosario, sí. Y me pregunta Pedro, ¿y sí? qué bueno, Pedro. No tengo duda, es solamente una pregunta para que quizás algunos nos hagamos. Cierto. Yo sé que a lo que se refiere su pregunta es mucha curiosidad, pues, de saber dónde. Cierto es Dígame, ¿dónde dice? La pregunta, pues, es, ¿tiene bases en la Biblia el Santo Rosario, verdad? Muchas veces los católicos somos cuestionados sobre el rezo del rosario. Nos aluden que no es bíblico porque no hay un pasaje en el que se mande rezarlo, ¿verdad? Quizás esa es la pregunta. Y cuando caemos en ese terreno, bueno, pues salen las preguntas más imaginarias posibles. Por ejemplo, en la Biblia no se nos manda que escribamos sobre temas espirituales, mas sin embargo los católicos lo hacen. Y así como pueden salir argumentos que quieran, igual no hay un pasaje que los mande. Si mucho podrían citar, por ejemplo, Deuteronomio 6:9, donde se manda a escribir en las puertas y en los postes, pero hasta ahí. Y cuando la escritura se logra desarrollar más, pues tampoco dice nada. Que en realidad veamos algunos puntos bien importantes para comprender lo bíblico del rosario. Son 20 misterios contemplados, ¿verdad? 18 son directamente sobre la vida de Jesús y aún los 2 sobre María son totalmente cristocéntricos. Estos 2 que nos referimos es la Asunción de María al cielo y la coronación como reina de todo lo creado. Bueno, estos 2 son totalmente cristocéntricos. porque decimos, bueno, la Asunción la encontramos en Apocalipsis 12:1 o también el Salmo 132:8. Voy a irme bien despacito, ¿verdad? Por si nos escuchan otra vez en la página. Bueno, la Asunción, Apocalipsis 12:1. Y la coronación de María como reina de todo lo creado, Apocalipsis 12:1, en Lucas 1:32,
Jeremías 13:18, pues solo, como dije, tienen su fundamento en Cristo. De no ser así, no habría ni asunción ni coronación. Debemos comprender que no existe nada que la Iglesia enseñe sobre María que no tenga su fundamento en Cristo. Eso es bien importante. No existe nada que la Iglesia enseñe sobre María que no tenga su fundamento en Cristo. Pues cualquier virtud, papel o atributo en María lo tiene por los méritos de su Hijo. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a entrar con esto del rosario. El rosario se debe meditar y la meditación tiene un sentido bíblico bien valioso. El rosario es visto como algo aburrido, soso y apagado, pero es porque no se comprende, porque realmente debe ser meditado. Hay que añadir que son partes esenciales del rosario la meditación y la contemplación de los misterios, sin la que su rezo quedaría como un cuerpo sin alma, y las oraciones vocales impregnadas de ese clima de oración y devoción. Entonces, si no meditamos y no contemplamos esta parte, Pedro, realmente se hace algo bien repetitivo. Y quiero que sepa que de repente también los católicos tenemos alguna culpita, porque a veces hay personas que con toda la mejor intención, ¿verdad? Rezamos el rosario y ya parecemos así como grabadoras, así. Repitiendo siempre lo mismo, pero sin meditación. Sin meditación. El rosario hay que vivirlo. El rosario hay que sentirlo. El rosario hay que... Híjole, cuando estamos con los misterios dolorosos, ¿cómo no a veces se te puede salir hasta una lagrimita de estar recordando cómo flagelaron a nuestro Señor, ¿verdad? Cómo con su corona de espinas, cómo fue cargando la cruz. Precisamente yo le pedí a nuestro director que me dejara hablar acerca del rosario, porque acabamos de pasar nuestra Semana Santa. Entonces, deberíamos todos los católicos recordar la pasión y muerte de nuestro Señor, no solamente en la Semana Santa, deberíamos recordarla todos los días. Todos los días no debiéramos de perder de vista quién murió por nosotros. Y el rosario es eso. El rosario es la herramienta más fuerte, más bella que nos ayuda a recordar la vida, la muerte y la pasión de nuestro Señor. Los misterios gozosos, preciosos los misterios gozosos. Los misterios dolorosos, ay, ¿verdad? Así como que se nos arruga el corazón. Pero ¿qué tal los misterios gloriosos, no? ¿Qué tal los luminosos? Entonces, dígame, Pedro. Todo lo opuesto, sí. Todo lo opuesto. Entonces, es lo que yo le digo. Si estamos viendo el rosario como algo no, pues no. Ninguna oración que sea nada más de dientes para afuera va a ser escuchada. Mejor no lo reces, ¿verdad? Pero hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que sentirlo. Entonces, ya me emocioné. Vámonos mejor. Dice, es cierto que en el rosario hay oraciones ya establecidas, pero estas oraciones tienen un fundamento respaldado en la Sagrada Escritura. Vamos hablando el Padre Nuestro. Después de que se anuncia cada misterio en el rosario, seguido viene un Padre Nuestro. Entonces, ¿quién se atreve a decir que el Padre Nuestro no es bíblico? Porque si hay alguien que no se acuerda de lo que dice Mateo 6, del 9 al 15, bueno, vamos leyéndole, porque en Mateo 6, del 9 al 15, realmente esta oración está tomada de la Biblia y es el modelo de oración por excelencia. Por esta razón lo tenemos presente en el rosario y es el que inicia cada misterio para darle el primer lugar al Señor con la misma oración que Él nos dejó como modelo. Pero Jesús dejó el Padre Nuestro para ser rezado. Sorprende que algunos insistan en decir que no, cuando eso es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, claro que lo podemos proclamar en nuestra oración del rosario. Por ejemplo, así que quien se atreva a decir que el Padre Nuestro es una oración que no es una oración que debemos memorizar y recitar de regreso a Dios, pues, híjole, ¿que hay algo de malo en memorizar el Padre Nuestro? Pues desde luego que no. ¿Está mal orar el Padre Nuestro? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, me di a la tarea más o menos de nomás por esta vez, Pedrito, de ver unas Biblias protestantes, nomás por esta vez, sí. Para ver qué decían acerca del Padre Nuestro. Bueno, en la Reina Valera dice, vosotros pues oraréis así.
En otra versión de la Reina Valera acerca del Padre Nuestro, bueno, dice, vosotros pues oréis así. Luego hay otra que dice, deben orar así. Entonces, al menos ahí ya estamos todos de acuerdo, todas las Biblias, ¿verdad? Que el Padre Nuestro es la oración por excelencia que Jesús nos ha dejado, ¿no? De cuando le piden, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que el Padre Nuestro extrae nuestro rosario. Entonces, vamos viendo la primera parte del Ave María, ¿verdad? Entonces, podemos ver Lucas 1, 28 y 42. En el rosario recitamos el Ave María, una oración católica, pues, por ejemplo, lo que nos dice Lucas 1:28, le voy a dar lectura, dice, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿verdad? Eso fue Lucas 1:28, que es parte de la primera parte del Ave María, y luego en Lucas 1:42 vamos a leer, dice, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y quién es el fruto del vientre? Jesús, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro Ave María, la primera parte y la segunda parte. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico, ¿no? Entonces nos vamos ahora a ir a lo que dice Santa Madre de Dios, que es la respuesta, ¿verdad? Estamos, Dios te salve María, y luego Santa María, Madre de Dios. ¿De dónde viene esto? Bueno, es Lucas 1:43, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a analizar Lucas 1:43, que se refiere a Santa Madre de Dios. Dice, apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, que es lo que hemos hablado. Pero dice aquí, que es lo que es Santa Madre de Dios, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, voy a darle hincapié a quién soy yo para que la madre de mi Señor, lo que aquí quiere decir Isabel, es la madre de mi Señor está hablando de Dios, ¿verdad? Aquí en las investigaciones tengo un montón de palabritas hebreas, pero Kyrios es una palabra griega utilizada para referirse a Dios, que es una traducción pues del hebreo, pero mi Señor, ¿verdad? Es una manera de referirse a Dios de manera espiritual aquí. Entonces, Santa María, Madre de Dios. Entonces lo podemos ver en Lucas 1:43. Ahorita platicábamos, Pedro y yo, me parece bien, me voy a permitir comentar lo que decíamos, analizábamos esta parte que dice, apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pues sí, ¿verdad, Pedrito? Sí. ¿Qué se necesita para exclamar esto? ¿Qué se necesita? Sentir el Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque aquí nos dice Isabel, llena del Espíritu Santo, pudo exclamar esto. Y pues sí, pues como que sí podemos entender cuando no pueden reconocer a María, pues a lo mejor hace falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ahí. Posiblemente. Entonces, vamos siendo, ruega por nosotros pecadores. Dice, podemos leer Juan 2, 3 y Apocalipsis 12, 17. En esta parte del Ave María simplemente pues se hace mención a que pidamos intercesión a María por nuestras necesidades. Para comprender esto, tengamos presente que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, por supuesto, como dice Marcos 12:27. Los que han muerto en la gracia de Dios y han alcanzado la vida eterna junto a Él, pueden interceder por nuestras necesidades tal como lo hicieron en la tierra. El asunto aquí es que quienes cuestionan esta parte del rosario piensan que un muerto no puede interceder, como si su capacidad de interceder dependiera de que su alma estuviera unida al cuerpo. Podemos incluso notar cómo los que habían muerto no dormían, como sucedió con la transfiguración cuando Moisés y Elías, ya muertos, aparecen en ese momento del Evangelio de Marcos 9:1-4. En algunos otros programas ya habíamos hablado pues de la intercesión de los santos y pues cómo
Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Entonces, es por eso que en la parte de nuestro rosario decimos, ruega por nosotros pecadores. Entonces, por supuesto, si los santos pueden interceder por nosotros, ¿verdad? Imagínense María, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos siguiendo. ¿Cuál es la otra parte? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, podemos leer Lucas 15:7 y Primera de Juan 5:16. La última parte del Ave María, esto de ahora y en la hora de nuestra muerte, simplemente recuerda en qué momentos requerimos la intercesión, que debe ser siempre, porque siempre necesitamos de la gracia de Dios. En la hora de nuestra muerte, con mucha mayor razón, necesitamos del ruego de los demás. ¿Acaso cuando alguien está muy grave y a punto de morir, no es cuando más se pide intercesión por su vida? No es algo solo de los católicos, lo vemos en todas partes. Pues eso es lo que hacemos nosotros, pedimos intercesión. Y esta intercesión no suplante a Cristo, al contrario, esta intercesión participa de la de Cristo, porque Él es quien concede las peticiones. Entonces, esa es la parte de ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora, si no tenemos bien claro que el rosario es para dar gloria a Cristo, andamos perdidos, ¿verdad? Cuando comprendamos que el centro del rosario es Cristo, entonces lo vamos a ver con otros ojos. Necesitamos darnos cuenta, pues, de que el centro del rosario es Cristo. Y ahorita vamos a hablar acerca de los misterios muy brevemente. Caray. Por ejemplo, los dolorosos. Los misterios dolorosos nos llevan a meditar sobre los momentos más duros de la vida de Cristo, cuando ya está pronto a culminar su misión. En cada misterio doloroso se abre la dimensión del dolor, del sufrimiento, pero de uno de los de que realmente logra dar fruto. Cuando meditamos los misterios dolorosos podemos reconocer nuestros pecados, saber que hay situaciones difíciles que atravesar, pero que de la mano de Dios salimos adelante, siempre, siempre. En cada Ave María podemos ir meditando los momentos difíciles que padecemos, podemos recordar lo que padeció el Señor. Entonces esto es tan hermoso, Pedro, fíjese, es el Padre Nuestro, es el misterio, y en cada Ave María es estar recordando, en cada 10 veces poner en nuestra cabecita, ¿verdad? Y la pasión de nuestro Señor y nuestra vida diaria. También los misterios gozosos nos anuncia aquí, cuando meditamos los misterios gozosos, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías. Eso nos dice Lucas 2. Del 10 al 11. Los misterios gozosos nos llevan por los inicios de la vida del Señor. Y poder ver estos momentos como experiencias de gozo. Pues qué gozo recordar cuando se encarnó, ¿verdad? Qué gozo recordar pues la encarnación, el nacimiento. ¿Qué le puedo decir? También tenemos los gloriosos. Los misterios gloriosos centran nuestra esperanza en lo que viene después de lo que simplemente vemos. Estos misterios nos enseñan que en Dios no hay fracaso y que después de la muerte llegó la resurrección de Cristo. Estos misterios nos llenan de esperanza de saber el camino de Cristo luego de vencer a la muerte. En cada Ave María, pues, debemos meditar en la victoria de Cristo y en llenarnos de fuerza para, venciendo el mal, gozar de la resurrección que nos espera y nos aguarda. Y los misterios luminosos, estos misterios nos revelan a Cristo en momentos importantes y trascendentales. Los misterios luminosos nos llevan a iluminar nuestra vida de la presencia de Cristo. En cada Ave María debemos clamar esa luz de Cristo que pueda sacar las tinieblas y el pecado, que nos enderece en el camino y no permitan que nos alejemos. Entonces, después del rezo meditado del Santo Rosario, deberíamos sentirnos como los discípulos de Emaús cuando dicen: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cada rosario rezado es un encuentro con Jesús a través de María, y con ella recorrer la vida de Jesús para ser verdaderos discípulos. Entonces, vamos amando nuestro rosario, ¿verdad? Rezar un rosario todos los días nomás nos quita 20 minutos y nos llena de mucha paz, de mucha alegría, de mucho gozo. Entonces, no sé si tenemos un poquito más de tiempo, Pedro, ¿me dices? Sí, aún todavía hay tiempo para que continúe. Ok, entonces, di brevemente cómo era
de una manera general de qué se trataban cada misterio, pero sí realmente me gustaría, por ejemplo, no dejar, porque estamos hablando de que cada parte del rosario es bíblico. Entonces hablábamos de los misterios gozosos, ¿verdad? Que son la encarnación del Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 1, 26 al 38. Y luego la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, eso es Lucas 1, del 39 al 45. Y luego el nacimiento del Hijo de Dios, eso es Lucas 2, del 1 al 7. Y luego la presentación del Señor Jesús en el templo, eso es Lucas 2, del 22 al 34. Y la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo, eso es Lucas 2, 41 en adelante. Pues no voy a decir cada uno, ¿verdad? Nomás quise dar como ejemplo que cada misterio, misterios gozosos, por ejemplo, son 5 y es recordar un pasaje de la Escritura, ¿verdad? En este caso, los que nos llenan de gozo, pues que la encarnación del Hijo de Dios, la visitación, el nacimiento, la presentación, pues son los hechos más gozosos que podemos tener en nuestro rezo del rosario. Por ejemplo, también, por último, que ya me están haciendo señas. Ay, caramba. Y yo pensé que no traía tema, Pedrito. Sí, ya vi que sí, viene bien preparada para exponer el tema. Ahora una cosa bien importante que me gustaría nada más terminar es, nos condenan a veces el rosario por vanas repeticiones, ¿verdad? Que porque en Mateo 6:7 dice vanas repeticiones, pero bueno, la traducción del griego en este pasaje de la Biblia se utiliza como palabrería, ¿verdad? Como oraban los fariseos, uno separado del otro. El rosario es una oración que primero es una oración ordenada con mucho orden, donde primero son las intenciones y donde todos juntos rezamos, nadie separado, es todos juntos. Gracias, Pedro. Sí, mire, antes ya el tiempo sí que se nos termina. Antes de terminar, quiero volver a mencionar a nuestros patrocinadores: La Palma Restaurant de Hermiston, Joyería Ochoa de Hermiston, Ixtapa Restaurant y Tienda La Comadre. Y en Pennington está el restaurante El Charrito. Les pedimos que los visiten, por favor, para que así ellos nos sigan patrocinando. ¿Algo más que quiera mencionar de algún evento que haya en nuestras iglesias próximamente? Pues no. De momento ninguno. Ahora ya usted me agarró, no tengo en mente nada, pero pues el evento más importante son nuestras misas los domingos, vamos viendo y ahí nos vamos a enterar de los otros eventos, ¿verdad? Sí, hay que acudir a misa para estar enterados de los próximos eventos. Y de la renovación de nuestra alianza, por supuesto. Gracias. Ándele. Que tengan una bonita semana. Gracias. Esperemos nos escuchen la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos el tiempo que han dedicado a la escucha de nuestro programa La Hora Católica. Esperamos que este les haya ayudado a profundizar en su fe y al mismo tiempo a cultivar su amistad con nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de visitar nuestra página de internet, lahoracatólica.com. Con la gracia de Dios, hasta la próxima, y que el Dios del amor derrame su espíritu sobre usted y su hermosa familia. Que Dios les bendiga.